Mi curiosidad cuando era niño era ¿qué hace el ayuntamiento? La administración pública sería una especie de Goliat que cuenta con unos privilegios y unas prerrogativas jurídicas. No estoy diciendo que surjan de la nada, sino que surgen de la ley. Pero yo no te puedo garantizar que el tribunal te va a decir tienes razón, tu producto pasa y se comercializa. Si analizamos los textos legislativos, las sucesivas leyes de educación, los cambios son menores. Es el nombre. Es el hecho de ponerte la medallita de que mi gobierno ha creado una ley que será, pues, en función de los objetivos públicos que cada uno tenga, más inclusiva, más... Yo puedo venderla como quiera. O sea, los padres deciden si repite o si no repite. O sea, ¿hasta dónde ves tú eso? O sea, ¿qué sentido le ves a eso? Es la pregunta. Pues sinceramente yo creo que es una perversión de los principios que la educación, en este caso entendida como servicio público, que eso es otra cuestión. También tendríamos que plantearnos si la educación es en sí misma un servicio público o si debe ser un servicio público. Si cometemos el exceso de primar demasiado la coherencia y la pureza de las ideas, nos podríamos convertir en doctrinarios. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Rompiendo Cadenas, un espacio de tertulia sobre libertad, actualidad y en la enseñanza, surgido de unos compañeros de la Universidad de las Hespérides. Hoy nos acompaña Adrián Rubio, profesor y director del grado de Derecho de la Universidad de las Hespérides, además de otras universidades, profesor internacional durante varios años en su carrera, investigador y abogado en ejercicio. ¿Qué tal, Adrián? Buenas. ¿Todo bien? Gracias por invitarme. A ti por venir. Es mi primera entrevista, que quede claro, así que sed buenos conmigo. Lo primero que quiero es, para el que no te conozca, que te presentes un poco. ¿Quién es Adrián Rubio? Pues nada, soy asturiano de nacimiento y crecí en Asturias. Me dedico al derecho, estudié también filosofía y nada, llevo ya casi 8 años dando clase en varias universidades internacionales. Como decías, fui bastante itinerante, un poco como San Agustín, ¿no? Que decía homo viator, ¿no? El hombre que va viajando, que se va moviendo, un poco itinerante y ahora estoy de vuelta en España. Y como decías, pues ahora me encargo de dirigir el grado en Derecho aquí en la Universidad de las Hespérides. Doy clase de Derecho Público aquí también en el IE University en Madrid y Segovia. Y nada, y ejerzo el Derecho especializado en Derecho y Regulación Europea. Ok. Antes de meternos un poco en materia, me surge la curiosidad de saber un poco, tienes ahora mismo 3 ramas activas. ¿Cuál de las 3 ramas es la que más te gusta? Yo creo que se retroalimentan. Es decir, no sería plenamente quien soy si me faltara una de las 3. Es decir, la docencia, la actividad jurídica profesional y la investigación. Una retroalimenta a la otra. Es decir, no puedo enseñar si no conozco de primera mano la actualidad jurídica y lo que está pasando fuera en la calle. En segundo lugar, no puedo dar clase si no investigo, porque entonces no estoy actualizado al momento actual de la ciencia, de las disciplinas que explico. Y al mismo tiempo la práctica jurídica, insisto, es como la fuente de alimentación, es de donde surgen, por ejemplo, casos prácticos para las clases, de donde surgen actividades también interesantes que podría investigar sobre ellas, casos que podrían también reflexionar y escribir papers sobre las mismas. Así que me parece que las 3 se retroalimentan entre ellas y no podría desprenderme de un sombrero de los 3. Qué bueno, la verdad. Y primero, ¿cómo empezó tu interés, digamos, por el derecho desde jovencito? Bueno, desde jovencito, eres jovencito, tienes la misma edad que yo y tienes muchísimo recorrido. Entonces, ¿qué te mueve a estudiar derecho y a salir de España para, digamos, ampliar tus conocimientos, tus experiencias? Pues, en primer lugar, tengo que decir que mi vida académica y las decisiones que he ido tomando han sido marcadas y vienen marcadas por encuentros personales. Además, yo como católico entiendo que la vida se tiene que ver desde una perspectiva también comunicativa, dialógica, y hay ciertas personas que han marcado mucho mi trayectoria, principalmente mis padres y mi hermano, a los que se les debo todo, y también profesores, maestros primero, Maricruz, Cova,
que han marcado mucho mi trayectoria académica. Entonces, mi primera decisión fue estudiar filosofía. Y estudié filosofía y acabé el grado en filosofía y luego hice un máster en filosofía. ¿Tienen 2 grados? Tengo 2 grados. Tengo el grado en Derecho y el grado en Filosofía. Empezando el primero, el de Filosofía. Y la razón por la que estudié Filosofía fue básicamente porque de aquellas, cuando teníamos 17, 18 años, yo quería conocer la totalidad de lo que existe. La realidad en sí, era un hombre, un niño, prácticamente un adolescente, apasionado por la verdad. Y no quería restringir el ámbito de conocimiento, por ejemplo, a la materia viva, como haría la biología, la materia en movimiento, como haría la física. Es decir, yo quería conocer, entre comillas, la totalidad de lo que existe. Entonces entendí que, como siempre he sido preguntón, siempre he sido un niño de ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Entendí que ir a las causas últimas, a la sustancia de las preguntas, era mi camino. Y entonces el método que adquirí fue el filosófico, estudié filosofía, pero siempre he tenido una vocación hacia conocer lo que el poder es y la cosa pública. Entonces, en realidad, mi curiosidad por el mundo jurídico viene por el mundo político. Es decir, mi curiosidad cuando era niño era ¿qué hace el ayuntamiento? Yo era el típico niño... Muy normal en un niño, ¿no? El típico niño que el último viernes que televisaban en la televisión de Gijón, fíjate, y televisaban los plenos del ayuntamiento, en los que se hablaba de contratos sobre la empresa de basuras y cosas así. Y estaba en casa viéndolo y tendría 10 años. Es decir, me gustaba la idea de la toma de decisiones. Claro, como buscabas tanto el porqué, pues eso te interesaba porque hacían cosas y tú tenías que pensar vale, ¿y por qué están haciendo esto? ¿Por qué están haciendo lo otro? Exacto. Y justamente lo que me llamó la atención con el paso de los años es que el derecho es eminentemente formal en el sentido de que es lingüístico. Es al fin y al cabo normas que están escritas. Y me gustaba ese aspecto de formalidad, ¿no? Que un lenguaje que aparecía escrito se obedeciera. Y no solo se obedeciera, sino que se pudiera incluso forzar a las personas a su cumplimiento. Entonces hay algo ahí como, no etéreo, pero sí como de magia, ¿no? Que de unas palabras surtan efectos visibles. Entonces ese misticismo que encontré en el derecho, entendí que era algo que merecía la pena estudiar. Porque entendía que muchos de los cambios que sucedían no solo en mi ciudad, sino incluso en mi familia. Es decir, decisiones que afectaron a mi familia por decisiones políticas. Yo quería entender ese proceso, quería entender las bases, los fundamentos de por qué esas palabras escritas en determinados documentos, en este caso pues el BOE, por ejemplo, o el BOPA de aquellas, el Boletín Oficial del Principado de Asturias, yo cuando crecí en Asturias, como te decía, pues que se tradujeran en efectos prácticos, visibles y materiales. Entonces yo quise entender ese mecanismo. Entonces cuando ya estaba estudiando filosofía dije yo, muy bien, la filosofía me está permitiendo no restringir el campo en el sentido horizontal, ¿no? de conocer la totalidad de lo que existe, desde estética hasta teoría del conocimiento, filosofía de la religión, antropología filosófica, metafísica. Por tanto, veía un poco la totalidad de lo que existe, pero quería también aterrizar un poco, ¿no? las ideas. Y en especial siempre he tenido inclinación hacia las ideas de la filosofía práctica, ética, filosofía política, filosofía del derecho. Entonces, de ahí surgió mi vocación jurídica. Es más bien una vocación, diría yo, jurídico-política, que luego, al fin y al cabo, traduje en dedicarme al derecho público. Y con el derecho público, o sea, ¿cuál es la función? O sea, ¿qué hace un abogado que se dedica al derecho público? Pues puede hacer varias cosas, pero a lo que yo en particular me dedico es al derecho administrativo, como dice antes, en particular al derecho administrativo europeo. Por tanto, yo lo que hago es ayudar a individuos y a empresas a defender sus legítimos intereses frente a la actividad de la administración pública. La administración pública sería una especie de Goliat que cuenta con unos privilegios y unas prerrogativas jurídicas. No estoy diciendo que surjan de la nada, sino que surgen de la ley. Pero tiene unas prerrogativas que en su ejercicio pueden abusar. Y entonces el administrativista ayuda a que a ti o a mí o a una empresa que nosotros mismos podamos crear, no se nos impongan decisiones arbitrarias y decisiones que sean abusivas en conformidad con lo dispuesto por la normativa. Entonces, mis clientes en este caso son principalmente empresas
de varios sectores industriales, el sector agroquímico, el sector químico industrial y el sector tecnológico, que tienen problemas para continuar con su actividad productiva de una manera que se ajusten a la regulación europea. Okay. Entonces, lo que tengo que hacer es estar en 3 momentos diferentes. El primer momento, que sería en la creación de la norma, por tanto, hay un poquito de lobby, en realidad, porque intento no modificar, pero sí afectar de alguna manera o informar, si quieres, ¿no? Representar los intereses de mis clientes ante las autoridades que están legislando o regulando, bien sea pues Parlamento Europeo, Sí. Congreso de los Diputados, Senado en España, pero también las agencias con sus normas, circulares, instrucciones, que son otro tipo de reglas, pero que también afectan mucho la vida y el transcurrir diario de la actividad productiva de una empresa. En segundo lugar, ya cuando hay una interacción con una agencia administrativa que comience, por ejemplo, un procedimiento inspector o un procedimiento sancionador, pues, o una autorización para comercializar un producto farmacéutico, un producto fitosanitario, pues entonces yo intervengo para acompañar a la empresa, para guiar a la empresa en ese trámite, en ese procedimiento administrativo, que es, digamos que el expertise, ¿no? Sí. del administrativista. Y en tercer lugar, cuando hay algún problema, pues considerar si interesa la revisión judicial de las decisiones administrativas. Entonces tenemos como 3 pequeños sombreros también. Como pequeño apunte de curiosidad, Sí. ¿suele interesar o no? Tiene costes y beneficios. Habría que aplicar un análisis de coste-beneficio, insisto. No depende de la circunstancia y también habría que observar criterios sociológicos. Hay algunos tipos de procedimiento que entendemos que los juzgados consideran de una manera o han venido considerando de una manera. Entonces, si nosotros... Tienes que pensar que nosotros como abogados no garantizamos objetivos, no garantizamos resultados. Sí, sí. Todo lo que podemos hacer es garantizar procedimientos. Es decir, cuando a mí me contratan, yo te garantizo que te acompañaré y te aconsejaré de la mejor forma posible conforme a la ley. Utilizaremos aquellos recursos que mi conocimiento jurídico considera que serían los que más pueden ayudar a conseguir tus fines. Pero yo no te puedo garantizar que el tribunal te va a decir, tienes razón, tu producto pasa y se comercializa. Es un poco como los médicos. El médico... Yo voy a hacer todo lo posible por salvarte. En conformidad con los conocimientos científicos actuales en este preciso momento y los medios terapéuticos que estén a nuestra disposición. Es decir, en un marco restringido de posibilidades, las utilizaremos de la mejor forma posible para alcanzar el fin, pero no garantizamos el fin. Sí. Entonces, muchas veces no interesa, pero para que no interese y para intentar maximizar ese escenario, tendríamos también que establecer ciertas, ¿cómo decirte?, buenas prácticas con las administraciones y con las agencias. Entonces, parte de nuestro trabajo es conocer el trabajo interno de las administraciones públicas. ¿Cómo se toman esas decisiones? De hecho, mi tesis doctoral trabaja justamente estos temas de cómo se motivan las decisiones administrativas dentro de la fábrica de salchichas. Es decir, es poner un poco de luz, ¿no?, en aquello que parece una black box, que parece oculto. Nosotros recibimos una decisión, pero tenemos derecho, además, a saber cómo se toma esa decisión para poder fiscalizarla. Claro. En revisión administrativa o en revisión judicial. Entonces, a eso me dedico. No siempre conviene ir al tribunal. No me imagino. Al final es lo más arriesgado siempre. Puedes tener más o menos probabilidades, pero siempre hay un riesgo. Correcto. Aprovechando tu cercanía con las leyes y volviendo un poco a educación, ¿cómo crees que está la relación legislativa con educación? ¿Crees que hay demasiada legislación sobre la educación? ¿Crees que podría haber más? ¿Crees que estamos bien como estamos? Bueno, en primer lugar, yo creo que algo que es notorio en España es que hay fluctuaciones muy, ¿cómo decir?, comunes. Es decir, cambia un gobierno, cambia un ejecutivo y parece que una de las primeras medidas es modificar la ley de educación. Sin embargo, habiendo dicho esto, si analizamos los textos legislativos, las sucesivas leyes de educación, los cambios son menores. Es el nombre.
y poco más. Es el hecho de ponerte la medallita de que mi gobierno ha creado una ley que será, pues, en función de los objetivos públicos que cada uno tenga, más inclusiva, más... Yo puedo venderla como quiera, Claro. pero las modificaciones son menores. Desde la LOGSE, quizá, a partir de la LOGSE, yo creo que el modelo ha cambiado con la LOGSE. Y luego han sido una sucesión de modificaciones de currículo, por ejemplo, de objetivos, de formas de calificar, pero creo que las modificaciones son menores. Sí, hablando de formas de calificar, ¿qué te parece o qué opinión te merece esta nueva corriente de no tienes que aprobar las asignaturas para pasar de curso? No sé hasta cuánto, o sea, mi madre es profesora de alemán y yo la información que tengo, digamos que es, digamos, de primera calidad en el sentido de que ella me dice, no, es que yo no puedo decir que repita, o sea, no me dejan. O sea, los padres deciden si repite o si no repite. O sea, ¿hasta dónde ves tú eso? O sea, ¿qué sentido le ves a eso? Es la pregunta. Pues sinceramente yo creo que es una perversión de los principios que la educación, en este caso entendida como servicio público, que eso es otra cuestión. También tendríamos que plantearnos si la educación es en sí misma un servicio público o si debe ser un servicio público. Luego íbamos. Otra cuestión. Pero asumiendo, como es en la situación española, que la educación se considera un servicio público que garantiza el Estado a través de las comunidades autónomas y con las competencias también transferidas, si el principio que rige la actuación de la administración que provee este servicio público que denominamos educación pública, si ese objetivo, si ese valor superior es la equidad o la justicia social, pues resulta que algunas de las medidas que son consecuencia de esta toma de prioridades son que las calificaciones discriminan, que un niño o un estudiante se puede sentir humillado con respecto a sus compañeros de clase por haber sacado menos nota. Entonces, en realidad, yo creo que hay una filosofía política que subyace a las medidas y a la inversión de los principios. Podríamos diseñar una escuela pública en la que los principios que rijan la actividad educativa sean el mérito, la capacidad, la promoción de la excelencia. Porque es que, al fin y al cabo, los recursos públicos son finitos. Y siendo limitados, no podemos dedicar todo el esfuerzo de la comunidad educativa a todos los principios y fines que nos gustaría conseguir. Entonces, yo creo que la política determina un poco en la ecuación cuánto peso le damos a cada valor, entre comillas. No, ni siquiera a cada valor, sino a cada principio que queremos que opere en nuestra actividad educativa. Es decir, es como si estuviéramos haciendo una receta. Sí. La receta es educación, buena educación. Habrá diferentes formas de decirse buena educación. Buena educación puede incluir equidad, pero también puede querer decir responsabilidad, también puede querer decir libertad. Y en función de los coeficientes que pongas a cada uno de estos ingredientes, la receta va a ser distinta. Y podrás tener, por ejemplo, una educación salada, una educación dulce, una educación amarga, es decir, en función de cómo repartas esos ingredientes, sin perjuicio de que pueda haber modelos educativos que estén muy descompensados, que solamente primen un principio frente a todos los demás. Entendiendo que la sociedad democrática implicará también cierto pluralismo de manera natural, pues quizás tendríamos que asumir, en un Estado como es el español, que vamos a tener que jugar con los coeficientes. Es decir, que tendrá que haber elementos de libertad, tendrá que haber elementos de equidad, tendrá que haber elementos de promoción del éxito. Del éxito entendido como talento, Sí. que viene muy cercano a la idea de la libertad en la responsabilidad. Pero, por supuesto, yo no puedo compartir en ningún caso los modelos educativos que primen la idea de la evaluación es no solo no neutral, sino negativa o perjudicial. Y sobre todo también por la inversión de los roles. Si el profesor no tiene la autoridad necesaria para no solo enseñar, sino también evaluar la consecución de los objetivos, pues claro, habría que pensar también si en este proceso de dotar la educación de toma de decisiones más de cogobernanza entre padres, alumnos y docentes, no estamos perdiendo un poco el norte.
Entonces yo sería un poco más partidario de recuperar el rol de cada uno de los no gremios, pero sí de los estamentos involucrados en la educación. Y hablando un poco más profundamente, ya no necesariamente de instituto, colegio y esto, sino de modelo de evaluación, yo siempre fui un peleado absoluto con el modelo de educación que viví y que hasta día de hoy prima, ¿no? Que es memoriza como un loco, vomita en un examen y luego si te olvidas da lo mismo. Pero lo importante es que el día del examen sepas poner lo que tienes que poner. Entonces, yo considero que obviamente habrá gente a la que memorice y tenga una capacidad muy grande y no olvide y interiorice lo que memoriza. Pero otra gente como yo necesita entender el porqué de lo que estoy leyendo, el porqué de cómo llego con esta fórmula matemática a este resultado. Y personalmente considero que el método de hacer exámenes no sirve para demasiado. Obviamente un examen de matemáticas tiene mucho más sentido para mí que un examen de historia. Un examen de historia para mí podría ser una exposición sobre un tema específico que te interese. Entonces me obligas a investigar, me obligas a aprender, me obligas a interiorizar las cosas. Entonces, tú como profesor, ¿cuál es siendo obviamente un profesor de Derecho, que en Derecho entiendo que sí que tienes que memorizar por narices? Entonces, ¿cómo consigues, siendo desde el desconocimiento de Derecho, porque yo no he estudiado Derecho fuera de 3 o 4 cosas, cómo consigues que los alumnos de Derecho que tú tienes no solo memoricen las leyes que tienen que aplicar en el futuro, sino que realmente las interioricen y sepan llevarlas a la práctica? Pues varias cosas. En primer lugar, quiero hacer una oda a la memoria. Por mucho que esté denostada, yo creo que la memoria forma parte del proceso de aprendizaje. Sí, totalmente de acuerdo. Pero no es el fin último del proceso de aprendizaje. Y por tanto, diseñar un sistema de evaluación que solamente mida el grado de memorización es un sistema insuficiente. Sin embargo, quiero rescatar que el valor de la memoria es importante, no solo por la memoria en sí, porque nos facilita también la actividad intelectual y desarrollar también capacidades cognitivas, de capacidad de recordar información de manera rápida en momentos determinados, sino también por lo que señaliza la memoria. Por eso, quizás, te respondería a cosas distintas dependiendo del nivel educativo en el que estuviéramos hablando. Vamos a ir a universidad. En el campo universitario creo que hay espacio para la memoria, pero mantenerlo solo en la memoria sería un grave error. Y lamentablemente sigue pasando. Cuando yo estudié también se primaba mucho la memoria. Y como decías, no somos tan mayores. Por tanto... Pero, por ejemplo, si vamos a un campo, el del acceso a la función pública, el tema de las oposiciones, que hoy en día se está hablando de la reforma, de la posible reforma del sistema de acceso a la función pública, en cuerpos de Estado, es decir, en cuerpos que no son tampoco menores, como por ejemplo judicatura o incluso abogados del Estado, que se está replanteando un poco el modelo de acceso a la función pública, de oposiciones. Sí que creo que la memoria debe tener algún papel todavía. Yo no la eliminaría por completo. Y no la eliminaría no por la memoria en sí como actividad intelectual, como estábamos diciendo, sino porque señala tesón, tenacidad, dedicación. Es decir... Claro, pero no sé si me expliqué mal o se me entendió mal, pero no digo que la memoria sea... que no sirva la memoria, obviamente. Lo que digo es que el modelo de evaluación de memorízate esto y escúpelo en el papel no es tan eficiente desde mi punto de vista para memorizar algo y aprenderlo que, por ejemplo, si tengo que hacer un trabajo práctico, yo estoy memorizando mientras hago el trabajo práctico y luego te lo tengo que presentar. Me lo estoy memorizando igual, pero al intentar hacerlo práctico es mucho más fácil de interiorizar y mucho más fácil de conseguir memorizar el temario que te estoy exponiendo que simplemente leyéndome un libro 80 veces, porque mientras estoy leyéndome el párrafo me disperso y tengo que volver a leerme el párrafo 4 veces porque no me estaba entendiendo lo que estaba leyendo y luego escupírtelo en un examen. Totalmente cierto, pero yo creo que la memoria tiene un valor instrumental para el aprendizaje y no las distinguiría. Es decir, creo que la memoria es condición necesaria, no suficiente, pero sí necesaria para el aprendizaje.
Por tanto, la memoria tiene su papel, pero no agota, como dices tú, la totalidad de lo que el aprendizaje implica y necesita. Sí. Y por tanto, los modelos de evaluación que priman única y exclusivamente la memoria me parecen insuficientes. ¿Qué hago yo como profesor? Pues, en primer lugar, distingo entre evaluación formativa y evaluación sumativa. La evaluación... Me interesa. Explícame eso. Por evaluación formativa me refiero a todas estas actividades, casos prácticos, debates, incluso foros, que podamos tener con los alumnos, en los que lo que buscamos, su objetivo, no es medir la consecución de los objetivos, sino ejercitarlos. Y la labor del docente, por tanto, será la del acompañamiento y la guía. Te estás formando, estás practicando con este caso práctico para intentar ponerte en situación. Sí. Para que empieces a jugar un poco con la información que tienes, con los documentos que tienes, con la memoria, para empezar a refrescarla o a utilizarla, ponerla en práctica. Sí. Y luego sí que reconozco que todavía considero importante la evaluación sumativa. Y la evaluación sumativa sí que es la más tradicional, que es la del examen. El examen, insisto, no tiene por qué solo medir tema 3, cuéntame el rollo y luego escúpelo y olvídate de él. No. Puede ser exámenes o pruebas o ejercicios o de proyectos, como decías, también formaría parte de la evaluación sumativa si lo que estamos haciendo es en realidad medir el grado de consecución de los objetivos. Por eso necesitamos una escala. Una escala que en España es de 0 a 10, pero podría ser incluso... No tendría ni por qué ser cuantitativa, podría ser cualitativa. Podría ser excelente, muy bueno, bueno. Es decir, Sí, habría... como las A+, de Estados Unidos. Igual que en Estados Unidos con las letras. Pero sí que me parece que hay que dividir la evaluación en los dos procesos. El proceso de acompañamiento, que es un proceso, mejor dicho, en el que es gradual e incremental. Claro, pero en ese proceso en esos dos procesos que tú me hablas, si solo te centras en uno, no apruebas. A no ser que, quiero decir, tienes que tener un poquito de los dos, digamos. Claro, el objetivo de la evaluación formativa es que nutra y te prepare para la evaluación sumativa. Que la evaluación sumativa, al fin y al cabo, sea un paso más de la evaluación formativa, pero en otro contexto, que pueda ser el closed book. Por ejemplo, que ya no tengas los materiales a tu disposición. Ese es un criterio para hacerlo un poco más objetivo. O limitar el tiempo. Lo que suena a examen, al fin y al cabo, Sí. ¿no? Unas condiciones restringidas. Y esa restricción desnaturaliza la evaluación formativa y la convierte en evaluación sumativa. Entonces ya no es el profesor el que te va a acompañar y te va a ayudar con esa actividad a que te formes, sino que va a ser el día o los días en los que vamos a ponerte a prueba y te dejamos un poco solo. Sí. Entonces las dos son importantes y yo creo que la primera, insisto, nutre a la segunda. Claro. Sí. Entonces sería pedagógicamente, yo creo, un problema distanciar la una de la otra. Es decir, si yo te estoy formando para que veas este tipo de casos prácticos y llega el examen final y no hay casos prácticos, sino que hay cualquier otra cosa que no hemos visto durante el semestre, pues no tendría sentido. Sí. Y luego, lo que decías de derecho es muy interesante. En primer lugar, yo creo que es un mito, eso de que en el derecho hay que memorizar mucho. Genial, mira. Pero en primer lugar, porque las condiciones del derecho resultaría un poco extraño que haya que memorizarlo todo. Piensa que el derecho está vigente hoy, ahora. Pero es que en el momento en el que te gradúes, hay otro. Ya hay otro derecho. Sí. Es decir, requiere formación continua, requiere formación constante. Una duda que me surge en el derecho ¿es muy común que haya nuevas leyes y desaparezcan antiguas o solo que haya nuevas? Depende. Normalmente las nuevas no son ex novo, no son creatio. Son modificaciones. Exacto. No vienen de la nada, sino que surgen y son Ley 3/2024 de modificación de la ley. No suele haber muchas leyes que se creen de la nada. Porque el ordenamiento jurídico, si bien no es pleno, tiende hacia la plenitud. Es una de las características propias del ordenamiento jurídico. Tiende a la plenitud para evitar lagunas jurídicas. Es decir, situaciones en las que no sepamos qué norma habría que aplicar. Con esto no quiero decir que todo tenga que estar regulado, ¿eh? Es decir, una cosa es... Me robaste la pregunta. Claro, una cosa es lo descriptivo y otra cosa es lo normativo. Yo te estoy diciendo, en el mundo en el que vivimos actualmente y sobre todo en la Europa hiperregulada que tiende hacia la hiperregulación, es decir, vemos un problema, vamos a darle una resolución político-jurídica,
ese escenario no es el único que existe. También habría mecanismos de autorregulación, de policentricidad, de subsidiariedad, en los que las tomas de decisiones serían distintas. Sí. Por tanto, lo que quiero decir es, damos muchas cosas por sentado en el derecho y tenemos muchas presunciones que quizá una labor importante de la Universidad de las Hespérides y de nuestro grado en Derecho es que ponemos un signo de interrogación a esas presunciones ocultas del derecho. El derecho no tiene por qué ser como es en el sentido de querer abarcarlo todo. Sí. Quizás haya otras formas de entender la plenitud del ordenamiento jurídico. Entonces, bueno, y lo que me preguntabas también sobre si el derecho crea nuevas normas o modifica las anteriores, no es muy habitual, insisto, que se creen nuevas normas, pero la realidad social a veces nos pone en una circunstancia en la que sí. Por ejemplo, si empezabas a estudiar el grado en Derecho hace 3 años, nadie hablaba de inteligencia artificial. Bueno, todo el mundo hablaba de inteligencia artificial, Pero no era una realidad. pero ya era una realidad en algunos campos, pero no estaba tan omnipresente como está ahora. Porque ahora, además, en derecho se usa mucho, tengo entendido, ¿no? Hay bastantes avances de tecnología jurídica que mejoran, diría yo, bases jurídicas, bases de datos jurídicas en las que buscamos sentencias, normas, sí. También, bueno, pero siempre se ha utilizado algo que sería previo a la inteligencia artificial, pero que tiene un eco, que es, si bien no es la automatización, entendida como la inteligencia artificial que automatiza el proceso, sí que vemos ejemplos de formularios. Y casi todos los abogados hemos utilizado formularios. Claro. Es decir, tengo un caso tipo X y otros abogados han tenido casos tipo X. Sí. Puedes tener un modelo de demanda, un modelo de contestación a la demanda, un modelo de recurso que te puede orientar y guiar. Luego tú lo personalizas, pero... Exacto. Y yo creo que al fin y al cabo esta idea de simplificación del trabajo del abogado o del jurista, la inteligencia artificial es otro paso más. No lo veo radicalmente distinto. Es decir, el uso de formularios, de compendios de formularios que incluso existen en libros. Sí. Que tenemos libros de formularios. El tocho típico, sí, porque los juristas nos gustan los libros, pero yo creo que la inteligencia artificial es un paso más allá, en el que también te guían un poco. ¿Un paso bueno o un paso malo? En este momento me voy a posicionar en neutral, porque me parece que la característica o el valor, el valor me refiero en el sentido normativo, si es bueno o es malo, dependerá del uso virtuoso de la tecnología por parte del individuo. Yo creo que impregnar a la tecnología con una bondad o una maldad es un poco antinatural. Creo que la tecnología está ahí. Hacer un uso virtuoso de la misma... Depende del usuario, no de la tecnología. Exacto. Entonces insistiría en reconciliar la tecnología con las virtudes humanas. La prudencia, Totalmente de acuerdo. la justicia. Yo volvería de nuevo a back to basics. Vuelvo a Aristóteles, a Santo Tomás. Mira, voy a aprovechar ese Spanglish. Hablábamos al principio de que había sido profesor internacionalmente. ¿En qué sitios has estado y qué experiencias te han marcado más? Bueno, pues mi actividad docente empezó en Estados Unidos. Y esto no es baladí, porque ha marcado toda mi experiencia y diríamos mi personalidad docente, si podemos hablar así. Ellos dirían the teaching persona. Es decir, el Adrián que está dando clase es una de las dimensiones de Adrián, ¿no? Sí. Pues está muy marcada por los orígenes. Y está muy marcada porque empecé a dar clase en Estados Unidos. Me formaron para dar clase en Estados Unidos. Entonces, las metodologías que descubrí en Estados Unidos, incluso antes de ir ya a dar clase, porque la primera vez que yo fui a Estados Unidos fue en 2010, ahí fue donde hubo algo en esas clases que me cautivó. Había algo en la metodología, ni siquiera el contenido, no estoy hablando de la sustancia, estoy hablando de la forma, del método pedagógico, de los métodos docentes. Hubo algo que dije yo, esto sí me nutre, esto sí me ayuda, esto sí me forma. Y sobre todo, esto sí me da posibilidad de crear un espacio en el que yo tenga que someter a juicio y a la sana crítica mis propias pretensiones, mis propios convencimientos. Y es que me parece que algo muy importante en la educación y en el dar clase es ayudar al alumno a que se responsabilice de sus compromisos normativos. Me explico.
Si tú, y me consta, estás comprometido con las ideas de la libertad, eso no puede quedar en un compromiso etéreo. Ese compromiso implicará que en ciertas discusiones y en ciertos debates tendrás, en cierto modo, que defender algunas posturas. Porque si no las defiendes, te estarías alejando de lo que dices ser. Sí. Entonces, ¿que buscamos la coherencia? Sí. ¿Que buscamos la puridad? Sí. Pero también con cierto punto, porque si lo exageramos, si cometemos el exceso de primar demasiado la coherencia y la pureza de las ideas, nos podríamos convertir en doctrinarios. Que a veces en el liberalismo pecamos de poner etiquetas a todo. Tú eres liberal, yo no soy liberal. Sí, sí. Tú eres menos liberal que yo por esto, tú eres más liberal que yo en esto. Es importante que dentro de la perspectiva de que al fin y al cabo las ideas también son humanas y se humanizan en las circunstancias sociotemporales, económicas en las que estamos. Por tanto, ser liberal hoy en España no es lo mismo que ser liberal en Estados Unidos a principios de siglo. Sí. Pues teniendo en cuenta estas... O que Estados Unidos ahora mismo también. O sea que... Exacto. Bueno, además el término ya sabemos que es complejo, pero a ver si lo rescatamos, ¿no? Y rescatamos. Yo creo que se han dicho, bueno, voy a coger otro nuevo y lo hago mío porque ya lo has degradado tanto que es que no quiero que se me relacione con ese término. Sí. De todas maneras, insisto en lo que decía, ¿no? La asunción de la responsabilidad de tener unos compromisos normativos vi que floreció con claridad en las aulas americanas. En Estados Unidos, el profesor me preguntaba a mí y a todos los demás, ¿y tú qué opinas de esta enmienda? Claro, yo estudié los grados en España. En España a mí nadie me preguntó nada nunca. Yo era un receptor pasivo de la doctrina y de lo que me explicara el profesor o la profesora. Yo tomaba apuntes, como decía, los complementaba con materiales recomendados, con su manual correspondiente, me presentaba los exámenes y ahí acababa mi interacción con la materia y con el profesor. Claro, en Estados Unidos me he dado cuenta de que cuando llego allí y me sacan, como dirían ahora, de la zona de confort, en la que la clase está, la flipped classroom, ¿no? La clase invertida, sí, en la que yo también participo en crear... Sí, casi que eres el protagonista. Exacto. El profesor simplemente está ayudándote a que... El profesor se convierte en facilitador del proceso de aprendizaje, pero tú eres el protagonista. Eso que te pasó a ti en Estados Unidos es lo que me ha pasado a mí este año en Hespérides. Pues o sea, yo te digo, he sido un renegado del sistema educativo toda mi vida y llevaba mucho tiempo, unos años interesado en aprender. Pues yo todo lo que he aprendido casi que en mi vida ha sido por interés propio. Yo autodidacta. Libro, práctica, porque te digo, peleado absoluto. Yo cuando tuve la suficiente edad para que no llamasen a mis padres si faltaba clase, yo desaparecí del instituto. Yo estuve 3 años para terminar segundo de bachillerato solo porque no iba a clase y no hacía los exámenes. Y el último año ya dije, bueno, voy a hacer los exámenes. No fui a clase. Pues imagínate que en la Universidad de las Hespérides lo que intentamos hacer, y esto yo creo que nos podemos dar con un canto en los dientes porque creo que lo hacemos bien y estamos comprometidos en el equipo docente, es que en realidad, yo se lo digo siempre a mis alumnos, estamos tocando una sinfonía. La sinfonía se puede llamar Teoría del Derecho, como se puede llamar Derecho Administrativo 1, o para ti, Introducción al Derecho. O Derecho Mercantil. O Derecho Mercantil, o cualquiera de tus asignaturas. Sí. Esa es la sinfonía. Tenemos una partitura, tenemos manuales, sabemos más o menos de qué vamos a hablar. No vas a llegar a Derecho Administrativo 1 conmigo y me voy a poner a hablar de energía. Bueno, la energía es un sector altamente regulado, por tanto pertenecería también... Bueno, voy a poner otro ejemplo. No me voy a poner a hablar de mecánica, porque no procede. Tú sabes ya más o menos lo que vas a ver en Derecho Administrativo 1. Claro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el valor añadido de estudiarlo, no conmigo como persona, porque el valor que yo puedo añadir es muy limitado, pero estudiarlo en la Universidad de las Hespérides, con el compromiso y el enfoque pedagógico que tenemos, que está inspirado por aquello que me enamoró en Estados Unidos, por cierto. Tenemos un equipo que ha sabido españolizar, ¿no? Traducir al español métodos que no son para nada españoles. Sí.
ni continentales, te diría también. No te creas tú que España es muy diferente. Spain's not different en esto, al menos. Bueno, al final, digamos, es todo un sistema medio... Toda Europa está más o menos en la misma sintonía, ¿no? Sí, con sus matices, que podríamos también hablar, pero España es un modelo más dentro de los sistemas continentales. Pues lo que hacemos, insisto, es, tenemos la sinfonía, tenemos la partitura, pero desde el primer día, al menos yo en mis clases les digo, tú tocas el violín, tú tocas la viola, tú tocas el oboe. Y porque lo toques tú, la sinfonía que tenemos la partitura y sabemos de lo que vamos a hablar, va a sonar distinta. Y entonces, si tú, por ejemplo, descontinúas tu participación y dejas de venir a clase, la sinfonía ya va a sonar un churro. Entonces, no es como decirte, no es chantaje emocional, de decir, tienes que venir a clase porque si no la sinfonía suena mal y nos falta la viola o el violín. No. Es hacerte consciente de que tú eres co-creador de este semestre de Derecho Administrativo 1. Y Derecho Administrativo 1 será distinto a Derecho Administrativo 1 del siguiente curso porque tú has tocado la viola, porque tú has participado en los debates, porque tú has venido con tus preguntas, con tu experiencia vital. Entonces, yo creo que insistimos mucho en eso, en decir, tenéis un lugar en la clase que no es la de receptor pasivo, tenéis un lugar de co-creadores. Y yo estoy un poco pues de director de la sinfonía, yo muevo un poquito la mano. También hay que aprender a mover la mano, ¿eh? No es, Claro, no sí. es poneros a hablar, no es simplemente abrir una discusión discusión, es decir, con el objetivo mismo de discutir. No, está todo pensado. Utilizamos metodologías reflexionadas para los fines y la consecución de los objetivos que tenemos en mente. Pero me parece muy importante esta centralidad de la persona. Es la idea un poco jesuítica incluso, ¿no? De la cura personalis. La idea de que educar es ayudar al estudiante, guiar al estudiante ducere, ¿no? Viene de la idea de guiar hacia el bien. Bueno, de guiar hacia el bien, pues entiendo que para guiar bien al alumno tienes que entender al alumno como una totalidad, como una persona, no solo como un mero receptor. Es una persona que tiene sus experiencias fuera de clase. Por ejemplo, en derecho administrativo es fácil. Todos pagamos impuestos. Todos podemos tener una multa cualquier día. A todos nos pueden abrir un procedimiento sancionador. Todos podríamos solicitar una subvención para poner las placas solares en algunas comunidades autónomas. Eso es un procedimiento administrativo. Sí, claro. ¿Qué pasa? Que si tú tienes ese enriquecimiento de la vida, que tú lo traigas a clase, implicará que tendrás espacio para ser tú. Entonces, una función también del profesor, a mí, al menos como yo entiendo la docencia, es no solo cultivar en ti la formación en el área que estemos estudiando, sino que permitirte que veas las relaciones que tiene con el resto de tu vida. Es decir, tratarte no como un número, sino como una persona con todas tus dimensiones, en todas tus dimensiones. Y eso es la idea, yo creo, del cura personalis. Esa es mi filosofía y en H no estoy solo. Y ese es un lujo. Porque en España... Bueno, el lujo que tenemos los alumnos. No, el lujo es de todos, porque insisto, el director mueve un poquito la mano. Sí. Pero tú piensas que nuestras sesiones sincrónicas, que además este último semestre las teníamos los viernes, piénsalo, desde la península, de 8 a 9 y media. Un viernes de 8 a 9 y media. En primavera, que en Madrid hace ya buen tiempo. Sí. Tengo alumnos en Madrid y en Málaga, es decir, incluso yo creo mejor tiempo. Tener alumnos en esa franja horaria ya es un éxito de por sí. Eso Pues, es que algo estás haciendo bien. Que prácticamente todas las sesiones nos quedamos media hora más. ¿Qué nivel? Media hora más. Qué bueno. Hablando de teoría del derecho. Es decir, pero tú sabes el lujo que es ese también, pero para el profesor es que es un lujo. Claro. Porque hay alumnos motivados, que tienen interés, que quieren compartir. Es decir, generar las condiciones de posibilidad para que el alumno se sienta libre para compartir, a mí ese yo diría que es el éxito que he podido tener como docente. Igual aprendieron más o menos, pero lo que sé es que el tiempo que hemos compartido ha sido fructífero. Y es lo más importante, creo yo. Exacto, me parece importante porque yo no soy el mejor
ponente internacional del tema de, por ejemplo, de un tema de teoría del derecho. Hay expertos en todo. Yo seré experto en algo muy concreto de regulación europea, que es verdad que puedo saber, en particular de los pesticidas y de la aprobación de los pesticidas por la EFSA. Vamos, yo sé de unas cositas particulares, puedo saber bastante, de transparencia, pero del resto no. Y hay que introducir a todo el temario. Claro. Entonces, ¿cuál es el valor añadido de tener al profesor? No es que vaya a ser el mejor experto, y además hoy en día tenemos YouTube y tenemos un sinfín de opciones para tener acceso a los mejores... Sí, a las mejores ponencias. Exacto, a las mejores conferencias, a todo. Entonces, el valor añadido tiene que ser otro. Que vengas a clase tendrá que crear otro tipo de valor. Y el valor que intento crear es ese. Es, en primer lugar, corresponsabilizarte, saber que la creación de valor no va a ser impuesta por el profesor. El valor, yo no vengo con el valor. Es que la idea de educar, ¿no? Con la idea de transmitir, de compartir o de simplemente transmitir algo, no me parece la más adecuada. Me parece más importante la idea de que el profesor, que conoce cosas que los alumnos no han encontrado. Tú tienes unos ingredientes y tienes que cocinar con tu equipo, que es el estudiante. Correcto. Y lo que insisto, la sinfonía está escrita. Es decir, los límites de las materias están más o menos claros. Y además, con la hiperregulación que tenemos, la ANECA ya se encarga de limitarnos sobre qué temas debemos hablar. Claro. Porque si no, no aprueban los títulos. ¿Y eso qué opinión te merece? Puede ser un tema que vamos a hablar un poco más adelante, ya que me lo sacas, te lo pregunto. O sea, mi opinión es que deberías de poder estudiar y hablar de lo que quisieras en la universidad. Y es que, bueno, vamos a partir de la base de que yo creo que el título está sobrevalorado y lo que hay que valorar de verdad es el conocimiento y las aptitudes de cada persona, y que eso al final se puede demostrar siempre en el mundo laboral mediante prueba y error. Tú trabajas bien, pero también tenemos una regulación muy fuerte en ese mundo, entonces los de probar a ver si va bien este empleado, a lo mejor no le sale bien a la empresa. Pero ¿por qué hay tanta regulación? ¿Por qué hay tanto bloqueo en algunas ideas en la educación solo por el mero hecho de que no, si hablas de esto, yo no te oficializo tu título? Pues esta rigidez normativa con respecto a la que en realidad coacciona y limita mucho la libertad de enseñanza, entendida en la dimensión de creación de un centro docente, por ejemplo, y de un plan docente, de un currículo, pues es muy seria y es muy importante, porque tendremos que considerar que, por un lado, sí que gozamos de las garantías constitucionales de la libertad académica, por tanto, en teoría, a nivel macro, podríamos diseñar centros docentes y planes de estudio y currículos que respondan a los fines, cualesquiera fines. No hace falta determinar cuáles. Compromiso con la igualdad, compromiso con la justicia social, compromiso con la libertad, en nuestro caso, con la responsabilidad, con la virtud, con la visión islámica del mundo, con la visión cristiana también, es decir, hay que introducir también el elemento religioso. Es decir, con cualquier cosmovisión que podríamos tener. Constitucionalmente podríamos hacerlo. En la práctica, cuando lo operacionalizas, te das cuenta de que es mentira. Es mentira porque, como decías justamente hace un ratito, estamos tan constreñidos a seguir las directrices de la agencia que necesitamos, de la que necesitamos su visto bueno para poder empezar a funcionar, que al fin y al cabo o cumples, o pasas por el aro, o no tienes el sello. Y decías antes algo interesante, ¿no? ¿Cuál es el valor del título? Pues, sinceramente, yo creo que el título hoy en día vale como una señal. Tiene una función de señal. Muestra que has pasado por ciertos aros. Nada más. Has pasado por el aro de X número de créditos, de más o menos estas disciplinas, porque también, como decíamos, ¿no? Si quieres introducir un grado en Derecho, la agencia reguladora te dirá al menos tantos créditos de Derecho Público, al menos tantos créditos de Derecho Privado, al menos tantos créditos de Fundamentos del Derecho, que está un poco, desde la perspectiva macro, está ya un poco prediseñado. Por tanto, el margen de apreciación personal y el margen de creatividad es muy restringido, exageradamente restringido, hasta tal punto de que a veces es difícil diferenciar las titulaciones unas de otras. Entonces, si este es el marco en el que estamos, ¿de qué sirve el título?
pues simplemente te muestra que has pasado por esos aros. Yo creo que nada más. Insisto, si sabes algo y si eres competente y si eres capaz de hacer algo, lo puedes demostrar. Totalmente. Y como dices, el sistema regulatorio, en este caso laboral, impediría un prueba-error con los nuevos posibles empleados, ¿no? Un periodo de prueba. Es decir, se genera una serie de incentivos perversos para desincentivar esto, y que en el momento en el que la empresa contrate, en realidad es un poco una condena de por vida, porque estamos generando un sistema, insisto, jurídico, regulatorio, diría también, del sistema laboral, que es un poco perverso y que impediría este carácter orgánico de probar. Y al fin y al cabo, entonces, ¿qué herramientas tenemos para medir las cualificaciones de una persona? Pues los aros que ha pasado. ¿Te dice mucho que tengas un título o no? Yo creo que no. Yo creo que te dice que has estado tantos años, un número de años, dedicado a saber cómo y a saber en qué grado a tocar algunas materias. No dice más. Las calificaciones, si entendiéramos la evaluación como verdaderamente un proceso, insisto, que mida bien y que coloque a las personas, que ordene la consecución de los objetivos, no que nos diga todos iguales, todos igual. No, sino que nos permita clasificar y decir, esta persona ha mostrado una capacidad superior frente a la otra persona. Entonces, ese es el concepto también de evaluación, ¿no? Un poco, no la jerarquía, pero sí el orden, que nos ordene. Piensa, por ejemplo, que en las facultades de Derecho de Estados Unidos, en las asignaturas de primer curso, que son obligatorias, que son como los fundamentos del derecho del common law en su caso, están obligados a tener sistemas de curva. ¿Cómo sistemas de curva? Sistemas de curva en las notas. Es decir, si la clase tiene 100 personas, el 5% superior tendrá la A, que decíamos antes. O sea, El 10% siguiente será A menos. Claro. Es decir, está todo medido. Hay unas limitaciones. O sea, no puede haber más de X. Correcto. Okay. Y no solo unas limitaciones, sino que la distribución es la que tiene que ser. Y por tanto, puedes tener un examen buenísimo y acabar con una C, que es una nota como un equivalente de un aprobado en España, pero tu examen ha sido muy bueno. ¿Qué implicaría eso? ¿Qué podemos deducir de eso? Que ha habido gente mejor. Mejor. Me gusta ese sistema. Pero ese sistema, es decir, para que veas, pero es que detrás también hay una filosofía, porque el objetivo del profesor no será que la persona de A baje su nivel. Ese es un modelo redistributivo de las notas. Que haya competencia por llegar a lo más. Exacto. Por eso en Estados Unidos hay tanto emprendimiento. Que la C, que sí que no es una nota muy buena, que el nivel de la persona que sacó una C en mi clase con la curva sea el mejor posible. Claro, ahora me surge una duda con respecto a ese sistema, porque entiendo la curva, pero entonces ¿puede suceder que haya un examen excelente suspendido? No, porque el suspenso, la F, está apartada de la curva. El suspenso es F solo, todo lo que no es F es aprobado. Hay algunas universidades en las que la D también es suspenso, pero sí. Tienes que entender además que en el mundo anglosajón, en general, especialmente el americano, el concepto del suspenso no se lleva. Ya te lo digo, cuando yo llegué a pero como no se lleva. Sí. Cuando yo llegué en 2017, la primera vez que doy clase en Boston College, allí en Estados Unidos, me dijeron, no se suspende. Si los alumnos presentan las cosas, aprueban. ¿No? Aprueban. Entonces, claro, ¿qué reputación me gané yo tras el primer parcial? The European Grader. Claro, el corrector europeo que cree que cree que si no cumples con los objetivos de la actividad, no te puedo premiar por algo que no has conseguido, que no has demostrado. Entonces, el concepto del suspenso, ya te digo que en Estados Unidos no se ve. Se vería igual en las asignaturas que sean estrictamente cuantitativas. Por ejemplo, en un examen de matemáticas se podría suspender. En todo lo demás no. Basta que lo intentes para que lo intentes implica que superas. Claro. Yo estoy en contra de este modelo. Cuanto menos raro. Estoy en contra de este modelo porque en realidad estamos diciendo que cualquier alumno que presenta cualquier cosa, aunque ni siquiera tenga calidad ninguna,
con pasar por la asignatura ha superado los objetivos y por tanto ya está. Y yo no estoy de acuerdo con ese sistema. Entonces, incluso aunque hubiera nadado a contracorriente, cosa que no me da miedo, en Estados Unidos yo seguí poniendo la F cuando no se cumplía con los objetivos de la asignatura. Y luego, lo interesante es que desde la perspectiva institucional recibes presión. Eso te iba a preguntar ahora, ¿cómo fue la reacción de...? Pues un email confidential del decano, diciendo tienes que intentar mirar a ver la forma. Es peligroso. Es decir, me parece un modelo peligroso en el que tu superior jerárquico en la administración educativa interfiere en tu toma de decisiones de la evaluación de los alumnos. Es peligroso. Por tanto, es cuestión quizá cultural. Sí, claro. Es la idea de, ¿presentas el paper? Vale, es cualquier cosa que no implique plagio. Sí, claro. Que habría ciertos... Sí, ahí dices un mínimo de normas que hay que pero pasar. esas normas son muy bajas. Sí. Entonces, basta con que presentes algo medianamente relacionado con el tema para que al menos cuando se acabe el semestre no vuelvas a ver la asignatura y ganes los créditos. En España no estamos acostumbrados a eso. En España estamos acostumbrados al suspenso. Sí, además suele haber mucho, ¿no? Hombre, Pero tú no. Yo durante mi adolescencia era, digamos, un alumno que iba a pasar. Pero claro, cuando ya dejé de ir, aunque los suspensos fuesen, digamos, irrelevantes, porque obviamente si no vas, no puedes aprobar, pues sí los he visto los suspensos. Aquí no he visto suspensos todavía. Aquí me estoy aplicando mucho. No, pero lo importante es que, al fin y al cabo, lo importante, para que el suspenso diga algo, tienes que entender también que necesitas que el aprobado diga algo también. Claro, sí, totalmente. Entonces, o pensamos en la evaluación, insisto, como compuesto por diferentes tipos de elementos, como decía, evaluación formativa, evaluación sumativa, elementos de evaluación cuantitativa, es decir, medida con números, pero otras también cualitativas, pues entonces la evaluación serviría de algo. Si no, al fin y al cabo, como decías tú, ¿qué importa sacar un 5 o un 10? Claro. Mientras no sea un 4 y no sea el suspenso, no. Claro, pero esa mentalidad también se genera con la idea de la evaluación no sirve para nada. La evaluación sí sirve. La evaluación es un momento de retroalimentación importante, de decirte por aquí. Además que al alumno le ayuda mucho efectivamente a ver el camino y lo que ha recorrido hasta ahora, dónde estuvo el problema, el error, aquí tenías que haberte ido, en vez de por la izquierda, pues haber ido un poco más hacia adelante. Exacto. 2 pasos más y luego te vas a la izquierda si quieres. Por eso, sustituir el modelo de evaluación, como hacen en Estados Unidos, por lo has intentado y por tanto ya has superado la asignatura. No, es claro eso. A mí eso como europeo, en el que no me crié en este modelo, siempre me supuso recelo. Y más recelo me supuso cuando recibí el correo dichoso. Hombre, claro. No. Porque ahí me di cuenta de que, sin ser yo revolucionario ni amigo de la idea de la revolución, acabé siendo un pequeño revolucionario, quizás en su punto de vista reaccionario más que revolucionario. ¿Y cómo acabó? ¿Al final pudiste seguir con tu modelo? Tuve que defender por qué creía que esas personas no merecían. ¿Y lo defendiste bien? Sí. Me alegro. Acabaron con sus Fs. No estoy orgulloso para nada. No. El fracaso no es de... Claro, no, al contrario. El fracaso también. Porque mis reflexiones... Bueno, no siempre te puedes echar la culpa tampoco. Pero igual no cree las condiciones... Pero hay personas que, aunque tú crees ciertas condiciones, no están dispuestos a aprovecharlas. En este caso, suspenderé el juicio. No lo sé. Pero sí que es verdad que los alumnos, las alumnas, creo que eran atletas. Y ese es un concepto que aquí no tenemos en Europa, pero que en Estados Unidos es importante, que son personas que entran a la universidad no por cuestiones estrictamente académicas, sino principalmente porque son buenos en deporte y van a competir, y ahí las competiciones universitarias están muy a la orden del día. Exacto. No, yo tengo 2 primos que están... Bueno, uno ya terminó de estudiar, pero el otro sí que... Los 2 han ido becados en natación. Entonces, claro, por suerte, aparte de ser muy buenos deportistas, son muy buenos estudiantes. Que los hay, y los hay muchos. Y además con mucho mérito. Porque tienen... El doble de... En Estados Unidos les cargan muchos, como en España, por ejemplo, ir al conservatorio. Cuando tienes un alumno de conservatorio que al mismo tiempo está haciendo su bachiller, pues sabes que tiene doble carga lectiva. Pues los atletas en Estados Unidos sí que cuando están también inclinados hacia lo académico, que ese es el problema, que no todos lo están.
Claro. Entonces te puedes encontrar con algunos estudiantes atletas que el rol de estudiante, que es condición necesaria para poder ser atleta en la universidad, no se lo toman en serio. Y claro, desde la perspectiva del profesor es difícil. Sobre todo, yo creo que hay un poco de lucha de poder también. Cuando el decano insiste... Claro, porque el decano también es uno de los más interesados en que el alumno esté contento. Implica dinero para la universidad. Que los equipos Pero no solo que los alumnos estén contentos. No digo los alumnos en general, sino el alumno que está haciendo el deporte. Que está dando dinero. Exacto, a eso me refería. Exacto. A eso me Entonces hay un sistema quizá perverso de incentivos para ayudar en exceso a algunos alumnos atletas. Y no tengo nada en contra de ellos. Insisto que algunos de los mejores alumnos eran alumnos atletas. Sí, al final la mentalidad del deportista termina ayudando mucho después. Puede ayudar o no, pero si el alumno quiere que le ayude, le va a ayudar mucho. Absolutamente. La disciplina. La perseverancia. Sí. Yo creo que hay varias virtudes que se desarrollan cuando te tomas el deporte en serio. El deporte o cualquier actividad que sea exigente, la música también, sí, claro. Las artes en general. Te iba a preguntar, ¿por qué crees que estamos tan acostumbrados en el sistema educativo español a lo que se hace normalmente? O sea, nosotros en esta universidad hemos, digamos, dado unos pequeños pasos hacia adelante, pero ¿por qué se empeña la gran mayoría en lo que se ha hecho toda la vida? Por inercia. Es inercia. Y porque tenemos siempre un poco de miedo a lo desconocido. Claro, algo que define mucho a nuestra universidad es que somos juguetones, que jugamos, que experimentamos. Es decir, no solo la universidad está diseñada un poco como una startup, como una actividad de emprender, sino que es que incluso la docencia la entendemos como un emprender. Entonces, tenemos además sobre todo lo más importante, y esto se lo debemos a nuestro rector, a Gabriel Calzada, tenemos el marco, el escenario perfecto para jugar, para experimentar, para probar nuevos métodos docentes, para probar nuevas formas de evaluación. Entonces, claro, en un entorno tan creativo, innovador y tan estimulante para todo el equipo docente, pero también para los estudiantes, porque estudiar aquí no es lo mismo que estudiar en otra universidad. No, modelo distinto. Te lo puedo asegurar porque yo he estado en varias. He intentado con todas mis fuerzas que estar en el sistema, pero no lo he conseguido. Y aquí estoy más, de verdad, o sea, ha sido un cambio absoluto en mi manera de ver la educación. Así que gracias a la Universidad de la Hespéride. No, y sobre todo por eso, porque yo creo que importamos buenas prácticas que se ven en otros sistemas educativos. Sí. Que yo he podido... Yo un poco soy un resultado también, ¿no? Yo al fin y al cabo soy un heredero o un transmisor de todo lo que viví, de la suerte que he tenido de dar clases en unos sitios, en otros. Entonces, poco a poco me he ido enriqueciendo. Pero sí que es verdad que, como me preguntabas antes, la línea fuerte, es decir, la voz soprano de la partitura, la más alta, la que más se escucha, es claramente la americana. Entonces, allá donde yo voy, va una especie de profesor al estilo de Estados Unidos. Que esto causó, no problemas, pero sí tensiones cuando regresé a Europa. Me interesa. Cuéntame. Pues tras casi 4 años dando clase en Estados Unidos, por cuestiones del visado, regresé a Europa. Fue una decisión, no sé si acertada o no. ¿Porque podías haber renovado? No, porque el visado que tenía en Estados Unidos dependía de la beca que recibí para estar en Estados Unidos. Y tenía una regla de 2 años que tenía que regresar a mi país. Entonces yo tenía que volver a Europa, tenía que volver a España. Sí. Que luego, bueno, España, Europa, yo me lo tomé un poco creativo. Luego vino el COVID y ya me canceló esa obligación de pasar 2 años en España. Así que hoy por hoy sí podría regresar a Estados Unidos. Pero en ese momento, ¿qué año volviste? 2019. Y me fui a Alemania a dar en el segundo semestre 2 asignaturas. ¿Cuántos idiomas hablas? Con español 5. Pero bueno, que siendo... no... Y el alemán lo estoy perdiendo, lamentablemente. Pasivamente lo entiendo muy bien. Claro, pero al hablarlo ya es otra cosa. Sí, porque no lo he utilizado. Y sin embargo fue el primer idioma que estudié por voluntad propia. Vamos, por voluntad propia. Porque un día me levanté y dije, voy a estudiar alemán. Y compliqué toda la vida de mi familia
porque fui a la Escuela Oficial de Idiomas allí en Gijón, que nos quedaba lejísimos de donde vivimos. Y claro, ir 3 días a la semana, forzar. Aquí son 2, fíjate. ¿Sí? Sí, martes y jueves normalmente. Pues allí eran 3, el nivel básico, porque yo empecé de 0. Después es verdad que en el nivel intermedio ya pasaba a 2 días. Pues Pero puede ser ese el motivo. yo di mucha guerra porque quería aprender alemán. ¿Y por qué alemán? No lo sé. Mera Pero curiosidad. fíjate que es curioso lo que me preguntas, porque cuando yo empecé a estudiar alemán, el alemán no era popular. El alemán se hizo popular después de la crisis financiera. Porque Claro, pues sobre los todo alemanes salieron muy bien. Sí. de ingeniería y de arquitectura y de ciencias así más de ciencias de la naturaleza veían en Alemania una posibilidad, una buena posibilidad. Sí, claro. En aquel momento. Y fíjate que cuando yo estudié alemán, en mis cursos de la Escuela Oficial de Idiomas solo había una sección, solo había un horario. Cuando yo ya estaba terminando la Escuela Oficial de Idiomas, que la terminé en Salamanca, había 4 grupos por cada nivel. Había primero A, primero B, primero C, primero D. Nosotros éramos primero único, segundo único, y cada vez menos. Mira tú cómo se aplica en el mundo real la oferta y la demanda, ¿eh? Tal cual. Se popularizó y sí. Pero yo que conste, empecé a estudiar alemán cuando nadie estudiaba alemán más que los 4 frikis. Que estábamos en la Escuela Oficial de Idiomas y era inglés lleno de gente. Pues mi madre es la friki suprema porque es profesora de alemán. Fíjate. O sea que te podía haber dado clase a ti perfectamente. Pues, si hubiese sido de Gijón, obviamente. Si estuviese estudiado aquí en Canarias, seguramente te habría dado mi madre. Porque además fue profesora de la escuela de idiomas. Ah, sí. Pues a mí me marcó mucho esa formación lingüística que inicié desde... Imagino que tuviste suerte de tener un buen profesor. Tuve varias profesoras, todas ellas mujeres, y me han ayudado. ¿Eran alemanas? No, ninguna de ellas lo era. Perfecto. Y sin embargo, no ha limitado para nada la capacidad de aprender el idioma. Aunque es verdad que después fue cuando fui con el DAAD a Baviera, que me fui 2 meses. Ahí fue cuando empezó a ponerse en práctica todo. Claro. Y eso es lo que ayuda, de verdad. La exposición de la inmersión estaba ya ahí, ya no tenía escapatoria. Y es un idioma que aprecio mucho. Bueno, Quizás también algo me marcó el conservatorio. Como estudié canto lírico. ¿Qué nos has hecho? Muchas cosas, esperemos que me queden muchas por hacer, ¿no? Pero cuando estábamos en el conservatorio, claro, muchas de las cosas que se cantan, muchas de las piezas, son en italiano y en alemán. Entonces, claro, en Salamanca, que es donde hice el conservatorio, yo era el único que sabía alemán. Desde el principio me cayó un poco, no la tortura, pero sí como el peso, la responsabilidad de la música alemana. Y tanto fue así que quizás por mi sensibilidad estética o por la cuestión que sea, uno de mis géneros favoritos todavía hoy sigue siendo el Lieder alemán, que es la canción de Schubert, Schumann, que es poesía alemana recitada principalmente con piano. Y es un estilo poco conocido en España. No poco conocido, mentira. No es popular. Bueno, es que lo popular hoy en día ha cambiado mucho con respecto a unos años atrás. Pero yo creo que nunca ha sido muy popular el líder alemán en España. No te sabría decir. Desde luego yo no lo conocía. Y pues sí, ya te digo que... Entonces, por eso, para que veas que las decisiones que vamos tomando se van hilando y te van llevando a unos derroteros que yo nunca hubiera sabido o ni siquiera imaginado que en el conservatorio iba a acabar cantando tanto alemán. Pero claro, como era el único que sabía y hay un repertorio alemán extensísimo y valiosísimo, eso pues ya que Adrián entiende, pues... Para él, claro. Pues sí. Y hablabas antes de la tortura que fue para tu familia que estuvieses en la escuela de idiomas, porque estaba muy lejos. ¿Cómo te ha influido la familia en lo que eres hoy? O sea, cuéntame un poco de tus inicios. Yo se lo debo todo a mi familia y he tenido la grandísima suerte de tener 2 padres estupendos. Mi padre, falleció, pero mi padre era una persona extraordinaria. Y mi madre es una persona extraordinaria. Y mi hermano es el más extraordinario, quizás, pero simplemente porque yo soy más su fan que su hermano. ¿Que tu hermano es mayor? Tiene 2 años, casi 2 años más que yo y vive en Tenerife. Pues mi padre fue minero. Típico Asturias. Parece que te estoy contando un cuento asturiano, ¿no? Pero yo nunca he escuchado ningún cuento asturiano, así que yo encantado. Sí. Pero no hay ni trasgo,
Pero bueno, trasgo es como un elemento mitológico. Sí, no, Asturiano. de fantasía conozco Sí. mucho. Pues sí, era minero. Entró en la mina desde los 14 años, muy jovencito. Entró abajo en la mina, es decir, en la zona Jovencito, ¿a qué te refieres? 14, 15, Vaya. con su padre, con mi abuelo, que también era minero. Pero mi padre tenía tantísimo talento natural que con los años salió de la zona interior de la mina, empezó en la zona exterior, las palas, los camiones, y acabó dirigiendo minas. Vaya. Entonces es el modelo perfecto de hombre hecho a sí mismo. Pero mi padre tenía muchas virtudes. Por ejemplo, era una persona que no tenía miedo al riesgo. Eso lo cogiste de él, entiendo, porque Sí, no, la verdad que una de las misiones más importantes que tengo en la vida es intentar vivificar, al menos de manera humilde y tímida, algunas de sus muchas virtudes. Y con eso me daría un canto en los dientes. Si mi padre sigue viviendo a través de algo que haga yo, creo que esa es parte de la misión de mi vida está cumplida, porque me parece... Sí, yo entiendo, como te decía al principio, siendo además católico yo, entiendo que la vida tiene que ser dialógica, estamos en conversación, es una idea de transmitir. Entonces, él me dio tanto que siento la responsabilidad y la asumo como propia de volver y de impedir que la línea se acabe, que se acabe esa práctica de sus virtudes. Ya te digo que a él era muy natural ser, por ejemplo, innovador, emprendedor, creó empresas, no siempre tuvo éxito. es Pero es que imposible, parte de ello, ¿no? es Es parte de imposible ello. tener éxito siempre. Pero mi padre siempre mostró que cuando tienes una idea la tienes que intentar llevar a cabo, tienes que rodearte de los mejores y él no siempre lo hizo, por ejemplo. Es decir, hubo errores, pero la vida está llena de errores también. Así se aprende. Exacto. Pero siempre mostró, como padre, además, una confianza absoluta en nosotros, tanto que si quieres un sí, era nuestro padre. Nuestro padre nos iba a decir un sí incondicional, porque te hacía sentir que se fiaba de ti. Y esa fue su forma de educarnos. Nos educó en la responsabilidad de que si nosotros no hacíamos... No nos iba a decir qué teníamos que hacer. Nunca nos dijo que no. Pero eso no quiere decir que fuera permisivo. Quiere decir que se nos caería un poco la cara de vergüenza si hacemos algo que fuera contrario a cómo nos educaron. Entonces, es una educación en libertad desde la responsabilidad. Tanto es así que, fíjate, mi TFG, mi trabajo fin de grado de filosofía, se titulaba así: La libertad en la responsabilidad. Y justamente hablaba de por qué la vida responsable es la mejor forma de la vida libre. Entonces, bueno, yo siempre he tenido una inquietud intelectual con la tensión aparente, que yo no la veo tan tensa, entre libertad y virtud. Es decir, el ser libre y el ser virtuoso. Entonces, ¿Por qué hay tensión entre libertad y virtud? porque la virtud implica que algunas decisiones no las puedes tomar, porque te apartarías de la vida virtuosa. Pero Piensa en cuestiones morales, férreas. Si quieres vivir una vida virtuosa y la quieres, entre comillas... Pero para vivir, o sea, si la vida virtuosa la vives desde tu decisión personal, tú eres libre de vivir esa vida, sabiendo las consecuencias que tiene. Al final la libertad viene acompañada de la responsabilidad de saber lo que estás decidiendo. Y por eso, en la escuela de verano de H, Promoción. mi charla se titula Derecho, Libertad y Virtud. Y ponemos derecho porque la pregunta que yo me hago es: si tú eres un hombre virtuoso, que me consta que lo eres, y hay que crear, y formas parte de la toma de decisiones políticas, porque formas parte de las decisiones políticas como sistema democrático, con sus matices, con la capacidad de decisión que tenemos el hombre de a pie. Approximately zero. Broma interna. Casi. Pues decía, a veces la virtud, la vida virtuosa te implicará no que exijas al otro cosas, pero sí que le pongas en la tesitura que te pongas a ti mismo en la tesitura de promover la virtud. A veces la vida virtuosa implica la promoción de esa virtud. ¿Y qué pasa? Que cuando pensamos en el derecho con su carácter coercitivo, pues puede haber tensiones.
Y en qué caso también tendríamos que explorar si el derecho podría funcionar como un fomento o una promoción a la vida virtuosa dentro de la libertad. Es decir, podríamos limitar el derecho a garantizar la libertad. Esta es la postura, yo creo, liberal por excelencia. Garanticemos la libertad del individuo, la autonomía individual. Sí. Y la pregunta con la que voy a iniciar en Lanzarote será: si estás comprometido con la virtud y tienes una vida virtuosa, o quieres tener una vida virtuosa, porque la virtud se dice en muchas formas, ¿qué papel puede jugar el derecho ahí? ¿Puedo diseñar el derecho de tal forma que la vida virtuosa se promocione? ¿Podemos diseñar política y jurídicamente una sociedad en la que el hombre y la mujer libres tengan el incentivo de ser responsables también? O la libertad, porque la libertad también nos puede llevar a caos. El libertinaje. Exacto, hay matices conceptuales importantes. Pero la libertad in se et per se, por sí misma y en sí misma, es neutra. Es neutral. Y esa neutralidad quizás es la que queremos. Bueno, no es quizá, es la deseable en el derecho. Queremos un derecho neutral, que no adquiera, que no se comprometa con una cosmovisión particular. Porque en una cosmovisión particular excluirías a todos aquellos que no la comparten. Pero teniendo la herramienta del derecho, ¿en qué medida puede el derecho facilitar, promocionar la vida virtuosa? Y esta tensión no es políticamente abstracta, y te diré por qué. Todo esto surgió también de mi etapa en Estados Unidos, donde... Una etapa que no te ha marcado para nada en tu vida. Ya ves, es hombre presente. Pero bueno, a ver, cuando me dieron la beca esta de Estados Unidos, me comprometí más o menos a ser embajador americano allá donde vaya. Y creo que lo hago. Es que aunque no me hubieran dado la beca, yo lo hago. No, así al final Porque sí. hubo encuentros. Claro. Eso que te decía, hubo encuentros con profesores, con compañeros, con amigos, que son encuentros que me marcaron. Que me marcaron y que me marcan y que me definen. Al final, más que digamos, ser un embajador de América, lo que eres es un embajador de lo que te ha ayudado a ti a convertirte en la persona que quieres ser. Exacto. Y en ese proceso debo mucho. Como decía, en primer lugar, a mi familia, a mis padres y a mi hermano, a mis profesores, a mis amigos, pero también a los lugares en los que estuve, en especial Estados Unidos. Yo, entre comillas, medio viví un poco el sueño americano. No lo idealizo, con sus matices. Además, lo ves en la clase que estamos teniendo, Sí. que todo tiene sus matices. Pero sí que es verdad que tuve la suerte de saber enriquecerme de lo que he podido. Y, entre comillas, trasplantarlo, ¿no? Claro. Por eso te decía que allá donde doy clase, se nota que yo aprendí a dar clase en Estados Unidos. Porque, por lo que te decía antes, cuando yo llegaba a Alemania a dar clase y yo me movía por el aula y les hacía preguntas, estaban todos que se quedaban con la boca abierta porque no sabían cómo hacer. Decían, ¿esto qué está pasando? ¿Qué hago? Exacto. Hablando a mí. Y claro, a mí me parecía tan natural, porque venía de Estados Unidos, que prácticamente es como... ¿Y no te recordó un poco a cuando tú llegaste allí y te Fíjate, preguntaron no. a ti? No, porque es que, fíjate que yo creo que tengo como... Dejé un poco mi formación como estudiante en la memoria, pero no... Cuando empecé a dar clase, entendí dar clase ya desde la perspectiva americana. Entonces sí que hay una línea de continuación, porque al fin y al cabo el profesor es otro estudiante más. Yo me siento un aprendiz. Sí, totalmente. Al final... Y por eso te decía lo que me decías al principio, ¿no? Si con qué sombrero me siento más cómodo. No puedo separar la enseñanza de la investigación. Porque en investigación yo también soy el estudiante. También soy yo el que quiere aprender. Soy yo el que busca algo. Sí, claro, al final la respuesta que diste es totalmente lógica y tiene todo el sentido del mundo. Al final, enseñanza, investigación, práctica, es todo lo mismo. O sea, no puedes una sin la otra. Exacto, porque es que lo que te decía se retroalimentan. Entonces, por eso yo cada vez que doy clases sí que se nota mucho que estoy muy de Estados Unidos, pero porque ya tengo que es de donde aprendí. Pero Y tengo ganas porque- de tener una asignatura contigo. No sé yo, habrá que preguntar a mis alumnos. Pero sí. Qué bueno. Pues yo me he quedado sin preguntas. No sé si tú tienes algo que quieras añadir o... ¿A quién mandas tú? Sí, yo mando, claro que mando, pero te estoy dando la oportunidad de... Esto es la co-creación. Claro. Y si no, pues yo creo que ya llevamos, no sé cuánto tiempo llevamos, pero yo creo que llevamos un buen tiempo de entrevista. Si quieres un alegato final
para los Pues nada, espectadores? simplemente que solo hablé de mi padre, decir que mi madre es la mujer más maravillosa del mundo. Entonces, y le debo también tantísimo. Sobre todo, quizás me ha hecho ver los límites humanos y aceptar el límite desde el cariño, desde la comprensión, desde la cordialidad. Es quizá un recordatorio de que la cordialidad nos lleva muy lejos, de que el saber estar en los sitios, de que ser cariñoso, tratar a la persona como realmente quieres que te traten a ti. Esa idea de tratar a la persona en su dignidad máxima, eso es de mi madre. Entonces, por eso te digo que yo mérito tengo muy poco. Bueno, el mérito de haber sabido... Yo soy un heredero. Exacto. Yo soy un heredero. Un heredero absoluto de mis padres, de mis profesores, de mis amigos, de mi hermano y de todos. Sí, quizás el valor añadido que yo he podido dar es con todos esos seguidores. Saber unir la hoja y el hilo. Sí. Sí. Que sigue siendo incluso en las asignaturas como profesor. Quizás lo que mejor sé hacer es volver a las preguntas, a las grandes preguntas. De ahí la filosofía. Ya ves, te enterarás ahora por qué estudio filosofía, porque yo voy a... Si estamos hablando de una norma concreta y un real decreto y artículo, una disposición concreta, después de contextualizarla, de entenderla en sí misma, me abstraigo o ayudo a los alumnos, o intento ayudar, si les complico la vida, mejor dicho, abstrayéndonos y diciéndonos y preguntándoles, ¿qué implicaría defender la libertad aquí? ¿Qué implicaría defender la igualdad aquí? ¿Qué implicaría defender cualquier virtud o valor que cada uno de nosotros tengamos? ¿Qué es la postura o qué implicaciones tendría adoptar esta postura, esta visión? Entonces, eso es lo que te decía, ¿no? Que entiendo el educar como el responsabilizar, el tomar conciencia de la responsabilidad. Y lo que decía, que mi madre, Nos quitamos el sombrero. absolutamente. Y ella quizás me enseñó, sin hablar ella de Descartes, me dijo que igual Descartes solo, la razón entendida como razón teórica, no lo era todo. Ella fue la que me dijo, Pascal, ella no me lo dijo, pero yo después empecé a estudiar y a leer. Viste las piezas del puzzle y las... Exacto. Su camino es el camino de Pascal, el camino de la cordialidad. Y quizás los excesos que cometimos o que seguimos cometiendo en la edad contemporánea, en el siglo XX, en el siglo XXI, quizás algunos de esos excesos podríamos haberlos evitado si la historia del pensamiento occidental hubiera seguido un poquito más la línea de Pascal y no solo y exclusivamente la de Descartes. Bueno, pues con esto terminamos con el capítulo de hoy de Rompiendo Cadenas. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y a todos los que nos ven. Si queréis más información sobre nosotros, tenemos todas nuestras redes en la descripción. Y si quieren apoyarnos, pues ya saben, un like, una suscripción y apuntar la campanita para que cada vez que tengamos un vídeo nuevo, pues les avise. Adrián, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Por venir. Gracias.